Sean bienvenidos todos. Este video es traído a ustedes gracias al proyecto de transición a la educación digital. El tema del cual se tratará será sobre la estructura y movimiento del Sol y va dirigido a alumnos del tercer curso, Bachillerato en Ciencias Naturales y Salud. Capacidad: procesa información referente al Sol, su estructura, sus movimientos y sus eclipses. Empezaremos hablando de la estructura del Sol. En primer lugar está el núcleo. Su tamaño es aproximadamente un quinto del radio solar. Allí el Sol produce la energía que irradia gracias a las altas temperaturas, que son aproximadamente 15 millones de grados centígrados, y presiones reinantes que lo convierten en un reactor de fusión. La fuerza de gravedad actúa como estabilizadora de este reactor, donde tienen lugar reacciones en las que se producen diversos elementos químicos. En la masa elemental, los núcleos de hidrógeno se convierten en núcleos de helio, que son estables bajo las condiciones que imperan en el interior del núcleo. Luego, se producen elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Todas estas reacciones liberan energía que viajan por el interior del Sol hasta esparcirse en el sistema solar, incluida la Tierra. La energía proveniente del núcleo se desplaza hacia el exterior mediante un mecanismo de radiación. Entonces, pasa a llamarse zona radiactiva. En esta zona, la materia se encuentra en estado de plasma, a una temperatura no tan elevada como en el núcleo, pero alcanza unos 5 millones de Kelvin. La energía en forma de fotones son transmitidos y reabsorbidos muchas veces por las partículas que componen el plasma. El proceso es lento, aunque en promedio le toma alrededor de un mes a los fotones del núcleo llegar a la superficie, y en ocasiones pueden tardar hasta 1 millón de años. En la zona conectiva, puesto que la llegada de los fotones provenientes de la zona radiactiva se retarda, la temperatura en esta capa desciende rápidamente hasta 2 millones de Kelvin. El transporte de energía pasa a ser por convección, dado que la materia aquí no está ionizada. El transporte de energía por convección se produce por el movimiento de remolinos de gases a diferentes temperaturas. Así, los átomos calentados van ascendiendo hacia las capas más externas del Sol, llevando consigo esta energía, pero de manera no homogénea. La fotosfera, también conocida como esfera de luz, es la superficie aparente de nuestra estrella. Y es aparente porque el Sol no es sólido, sino que está hecho de plasma. Por lo tanto, carece de una superficie real. Se puede ver la fotosfera a través de un telescopio provisto con filtro y luce como gránulos brillantes sobre un fondo un poco más oscuro. Estos gránulos se deben a las corrientes de convección que mencionamos antes. La cromosfera es la capa más externa de la fotosfera, equivalente a la atmósfera de la Tierra. Tiene una luminosidad rojiza, espesor variable entre 8.000 y 13.000 kilómetros, y la temperatura puede ser entre 5.000 a 15.000 grados Celsius. Se hace visible durante un eclipse solar y en ella se producen gigantescas tormentas de gases incandescentes cuya altura alcanzan miles de kilómetros. La corona es una capa de forma irregular que se extiende sobre varios radios solares y es visible a simple vista. La densidad de esta capa es menor a la del resto, pero puede alcanzar temperaturas de hasta 2 millones de Kelvin. Aún no está claro por qué la temperatura de esta capa es tan elevada, pero de alguna forma está relacionado con los intensos campos magnéticos que produce el Sol. En el exterior de la corona hay gran cantidad de polvo concentrado en el plano ecuatorial del Sol que difunde la luz proveniente de la fotosfera, generando la llamada luz zodiacal, una banda de luz tenue que se puede ver a simple vista tras la puesta del Sol, cerca del punto horizonte desde donde emerge la eclíptica. También se observan bucles que van desde la fotosfera hasta la corona, formados de gas, mucho más frío que el resto, y son las protuberancias solares visibles durante los eclipses. La heliosfera es una capa difusa que se extiende más allá del planeta Plutón, en la que se produce el viento solar y se manifiesta el campo magnético del Sol.
Movimientos del Sol. Los movimientos del Sol pueden ser de dos clases: movimientos del Sol en el espacio y movimiento aparente del Sol vistos desde la Tierra. Cada una de estas se divide de vuelta en dos. Con respecto al movimiento del Sol en el espacio, se encuentra el movimiento de rotación y el de traslación. Y lo referente al movimiento aparente del Sol vistos desde la Tierra, se tienen el movimiento diurno y el anual. Movimientos del Sol en el espacio. El de rotación es un movimiento que realiza en torno a su eje y tiene aproximadamente una duración de 25 días. El de traslación es el movimiento que realiza en su órbita trasladándose alrededor del centro de la Vía Láctea y dura aproximadamente 230 millones de años. Movimientos aparentes del Sol vistos desde la Tierra. Se habla de movimiento aparente del Sol porque en realidad se sabe que son los planetas y los demás astros del sistema solar los que giran alrededor de esta estrella. El movimiento diurno consiste en el movimiento de la esfera celeste observado en el transcurso del día. En el hemisferio norte, el movimiento diurno del Sol es un movimiento retrógrado, quiere decir de un sentido horario, porque se ve el Sol hacia el sur. En cambio, en el hemisferio sur, este movimiento es antihorario, porque se lo ve en dirección norte. Movimiento anual. Debido al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, este aparentemente se mueve entre las estrellas a lo largo del año, describiendo una trayectoria en la esfera celeste llamada eclíptica. En astronomía se denomina movimiento anual al movimiento aparente del Sol en la esfera celeste observando en el transcurso de un año. Hasta la revolución copérnica, los astrónomos creían que se trataba de un movimiento real del Sol. Desde Copérnico se sabe que es la Tierra la que gira alrededor del Sol en un año. Esta trayectoria anual del Sol se denominó eclíptica porque solo se observan eclipses cuando la Luna la cruzaba. Eclipse solar. Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco solar visto desde la Tierra. Las protuberancias solares pueden verse a lo largo del limbo, así como los filamentos de la corona. Cuando la Luna se encuentra más próxima a la Tierra, se denomina perigeo, y la umbra alcanza la superficie de esta, un observador verá un eclipse total. Si la luna nueva está más lejos, llamado apogeo, la umbra no llega a la Tierra y un observador en la anteumbra verá un eclipse anular. Otros observadores que van en la penumbra apreciarán eclipses parciales. Los eclipses solares son poco frecuentes porque la sincronización de la luna nueva con el Sol y la Tierra deben ser exactas. Además, la excentricidad de la órbita de la Luna a menudo lleva a esta lo bastante lejos de la Tierra como para que su tamaño aparente no sea lo suficientemente grande como para bloquear el Sol por completo. La totalidad solo se da a lo largo de un estrecho camino sobre la superficie de la Tierra trazado por la sombra lunar. Dado que mirar directamente al Sol puede provocar daños permanentes en los ojos, para observar un eclipse solar se utilizan protecciones oculares especiales o técnicas de visión indirecta. Es en teoría seguro ver la fase total de un eclipse a simple vista. Sin embargo, es una práctica muy peligrosa, ya que la mayoría de las personas no están entrenadas para reconocer las fases de un eclipse. Y esta fase puede durar más de 2 horas, mientras que la fase total solo llega como máximo a los 7 minutos y medio, y es con frecuencia la más corta. Hemos llegado al final del video. Agradecemos al voluntariado del proyecto TED. Edición y audio del video, Norma Araujo.